durante años. Un padre le dio todo a su hija favorita, sus estudios, su apoyo y hasta sus mejores oportunidades. Mientras tanto, la otra hija aprendió a luchar sola y a guardar sus lágrimas en silencio. Pero cuando la enfermedad llamó a la puerta y el tiempo comenzó a acabarse, ocurrió algo que nadie esperaba. La hija que recibió menos amor fue la única que decidió quedarse. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de una hija olvidada, que aprendió a luchar sola, y de un padre que tardó demasiado en reconocer su error. Una historia de dolor, sacrificio y segundas oportunidades que dejó una lección imposible de olvidar. Quédate hasta el final, porque nada terminó como nadie imaginaba. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? ¿En el barrio del Surguén? En Salamanca. Las tardes de otoño tenían una calma especial. Los vecinos se conocían por nombre. Las terrazas comenzaban a llenarse cuando el sol bajaba y el aroma del café con leche salía de los pequeños bares de la zona. En una de aquellas calles vivía la familia Castillo. Desde fuera parecían una familia común. Don Antonio trabajaba muchas horas para sacar adelante la casa. Doña Carmen se ocupaba de todo lo demás. Sus dos hijas crecían bajo el mismo techo, aunque existían diferencias que nadie mencionaba en voz alta. Isabel, la mayor, tenía facilidad para llamar la atención. Sonreía con confianza. Participaba en actividades escolares y siempre encontraba la manera de convertirse en el centro de cualquier conversación. Además, era cariñosa con sus padres y solía preocuparse cuando los veía cansados. Cuando llegaban familiares o vecinos, Antonio hablaba orgulloso de sus logros. Carmen sonreía mientras escuchaba. Teresa era distinta. Observaba más de lo que hablaba. Prefería escuchar antes que intervenir. No era menos inteligente que su hermana. Muchas veces comprendía las cosas más rápido. Sin embargo, su carácter discreto hacía que pasara desapercibida. Con los años, aprendió a no pedir demasiado. Una tarde de octubre, regresó del instituto con una emoción que apenas podía contener. Llevaba un examen de matemáticas con la máxima calificación. La profesora había escrito una nota junto a la puntuación: «Tienes un talento especial». Durante el camino imaginó la reacción de sus padres. No esperaba una fiesta, solo una sonrisa de orgullo. Encontró a su madre preparando la cena. «Mamá, mira». Carmen tomó la hoja, leyó la nota y asintió. «Muy bien, hija». En ese momento una olla comenzó a hervir y Carmen volvió rápidamente a la cocina. Teresa permaneció unos segundos de pie antes de doblar el examen con cuidado. «Gracias». «Mamá». Aquella noche nadie volvió a mencionar el tema. 2 días después ocurrió algo distinto. Isabel regresó con un diploma de participación en una actividad escolar. Antonio lo observó con entusiasmo. «Esta chica siempre nos da alegrías». Carmen colocó el diploma en la pared del salón. Isabel sonrió, algo avergonzada por tanta atención. Esa misma noche salieron a cenar cerca de Plaza Mayor. Mientras caminaban por el centro histórico, Antonio contaba orgulloso lo bien que le iba a Isabel. Varias veces se detuvo para enseñar el diploma a conocidos que encontraban por el camino. Teresa caminaba unos pasos detrás. Nadie parecía darse cuenta. Las diferencias siguieron apareciendo en pequeños detalles. Cuando Isabel pidió clases de inglés, Antonio encontró la manera de pagarlas. Carmen insistía en que los idiomas abrirían muchas puertas en el futuro. Meses después, Teresa preguntó si ella también podía asistir. «Ahora mismo no podemos permitirnos las dos cosas», explicó Carmen. «Tu hermana está terminando una etapa importante». Teresa asintió y no volvió a preguntar. Cuando llegó una computadora nueva a la casa, todos sabían para quién era. Isabel la utilizaba para estudiar. Teresa hacía sus trabajos en la biblioteca del barrio y muchas veces esperaba hasta el cierre para terminar sus tareas. Al principio, aquello le dolía. Después aprendió a seguir adelante sin decir nada. Una noche,
mientras terminaba una tarea escolar. Escuchó voces que llegaban desde el patio. Antonio hablaba con un vecino. El hombre le preguntó por sus hijas. «Isabel llegará muy lejos», respondió Antonio con orgullo. Aquello no sorprendió a Teresa. Entonces llegó la siguiente pregunta. «¿Y Teresa?» Hubo unos segundos de silencio. «Es buena chica, pero no es como Isabel. Cada una tiene lo suyo». Las palabras atravesaron la pared con una claridad imposible de ignorar. Teresa dejó el lápiz sobre la mesa. A través de la ventana observó las luces de Salamanca extendiéndose bajo la noche. Permaneció allí varios minutos, inmóvil, mientras las voces del patio desaparecían poco a poco. Por primera vez comprendió algo que llevaba años creciendo dentro de ella. No podía seguir esperando que alguien reconociera su valor. Tendría que encontrarlo por sí misma. Abrió el cajón de su escritorio. Sacó el examen de matemáticas y lo observó unos segundos. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el fondo. No sabía que conservaría aquella hoja durante muchos años, pero esa noche tomó una decisión silenciosa. Llegaría lejos, y lo haría sola. Los años siguieron avanzando en Salamanca, pero algunas cosas dentro de la casa de los Castillo parecían no cambiar nunca. Teresa terminó el bachillerato con excelentes resultados. Sus profesores hablaban bien de ella y más de una vez le recomendaron continuar estudiando. Cada vez que escuchaba hablar de la universidad, sentía la misma ilusión crecer en su interior. Quería estudiar odontología. Durante meses investigó universidades, becas y gastos. Sabía que la situación económica de su familia no era sencilla. Antonio seguía trabajando muchas horas y Carmen continuaba ocupándose de la casa. Sin embargo, también sabía que Isabel llevaba años estudiando administración con el apoyo de sus padres. Teresa no esperaba que le regalaran todo, solo esperaba una oportunidad. Una noche de invierno decidió hablar. La familia estaba reunida alrededor de la mesa de la cocina. «Quiero estudiar odontología», dijo Teresa. Antonio levantó la mirada. Carmen dejó los cubiertos sobre la mesa. Durante unos segundos nadie habló. «Es una carrera muy cara, hija», dijo finalmente Antonio. «Lo sé. Y todavía estamos pagando muchas cosas de la Universidad de Isabel. Puedo trabajar. También buscaré becas». Antonio intercambió una mirada con Carmen. «No podemos asumir otra carrera ahora mismo». Carmen intervino con suavidad. «Cuando Isabel empezó la universidad, también pasamos momentos difíciles. Hemos hecho muchos esfuerzos para que termine. No queremos prometerte algo que quizá no podamos cumplir». Aquella explicación sonaba razonable, pero no evitó el dolor que Teresa sintió en el pecho. «Yo no les estoy pidiendo que paguen todo». «Lo sabemos», respondió Carmen, «pero tampoco queremos verte cargando sola con algo tan pesado». Por primera vez Teresa sintió que no estaban hablando realmente de ella. Estaban hablando de sus propios temores. «Yo quiero intentarlo». Antonio bajó la vista. «Ahora mismo no podemos ayudarte». La respuesta fue definitiva. Teresa permaneció en silencio el resto de la cena. Aquella noche no consiguió dormir. Acostada en la oscuridad, pensó en Isabel. Durante unos segundos sintió algo que rara vez se permitía reconocer. Envidia, no de su hermana, sino de las oportunidades que había recibido. La sensación desapareció rápidamente. No quería vivir comparándose con nadie. Quería construir su propio camino. Durante los días siguientes, siguió haciendo cálculos. Buscó habitaciones en alquiler. Consultó ofertas de empleo y añadió nuevas cifras a una libreta. Cada noche, la decisión parecía más clara. Una tarde regresó del centro de Salamanca con una dirección apuntada en un papel. Una amiga del instituto le había hablado de una habitación disponible en un piso compartido. Era pequeña, modesta, pero asequible. Cuando salió del edificio después de visitarla, sintió algo parecido a la esperanza.
Por primera vez veía una salida. 2 semanas después apareció en el salón con una maleta junto a sus pies. Carmen fue la primera en verla. ¿Qué es eso? He encontrado una habitación. Antonio tardó unos segundos en comprender. ¿Te vas? Voy a estudiar y trabajar. El silencio llenó la estancia. No hace falta que hagas esto, dijo Carmen. Sí hace falta. Podrías esperar un poco más. ¿Hasta cuándo? La pregunta sorprendió a ambos. Teresa rara vez discutía. Cuando Isabel termine, veremos lo tuyo, dijo Antonio. Teresa sonrió con tristeza. Llevo años escuchando eso. Nadie respondió, porque todos sabían que era verdad. Carmen tenía los ojos húmedos. Antonio parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Por primera vez comprendían que su hija hablaba completamente en serio. Ya esperé suficiente, dijo Teresa. La frase quedó suspendida en el aire. No sonó amarga. Sonó cansada. Minutos después cerró la maleta, abrazó a su madre, dio la mano a su padre y salió de la casa. El aire frío de Salamanca le golpeó el rostro. Miró una última vez la fachada donde había pasado toda su vida. Allí había aprendido muchas cosas. Entre ellas, que algunas personas deben construir solas las oportunidades que otros reciben de manera natural. Apretó con fuerza el asa de la maleta. Después comenzó a caminar, sin saber exactamente cómo sería el futuro, pero con la certeza de que ya había tomado la decisión más importante de su vida. La habitación que Teresa alquiló estaba en un edificio antiguo no muy lejos del centro de Salamanca. Era pequeña, con una cama individual, una mesa desgastada y una ventana desde la que apenas se veía parte de la calle. El baño era compartido con otros estudiantes y, durante las primeras noches, le costó acostumbrarse al ruido constante del edificio. Sin embargo, cuando apagaba la luz antes de dormir, sentía algo que nunca había experimentado del todo. Aquella vida era difícil, pero era suya. Los primeros meses fueron más complicados de lo que había imaginado. La beca que consiguió cubría solo una parte de los gastos universitarios. El resto dependía completamente de ella. Por las mañanas asistía a clases. Por las tardes estudiaba o realizaba prácticas. Y varias noches por semana trabajaba como camarera en una cafetería cercana al centro histórico. Hubo temporadas en las que apenas dormía 5 horas al día. Aún así, seguía adelante. Muchas veces calculaba cada euro antes de gastarlo y renunciaba a pequeños gastos para asegurarse de que el dinero alcanzara para la renta y los libros. Una noche observó en el teléfono fotografías de Isabel, celebrando el final de un curso universitario con amigos y familiares. Durante unos segundos, sintió una punzada incómoda. No tardó en apagar la pantalla. No quería pasar la vida comparándose con nadie. Tenía demasiadas cosas por las que luchar. Con el paso del tiempo comenzó a destacar en la universidad. Los profesores apreciaban su disciplina. No era la alumna más brillante, pero sí una de las más constantes. Incluso suspendió una práctica clínica durante el 2º año. Aquello la afectó más de lo que esperaba. Pasó varios días preguntándose si realmente estaba preparada para aquella carrera. Fue entonces cuando apareció Inés Romero. La amistad surgió de manera sencilla. Coincidían casi todos los días en la biblioteca. Ambas trabajaban mientras estudiaban. Una tarde, mientras compartían un café, Teresa confesó sus dudas. Quizá no soy tan buena como pensaba. Inés negó inmediatamente. Un examen no decide quién eres. Teresa sonrió por primera vez en varios días. Ojalá fuera tan fácil verlo. Por eso existen los amigos, respondió Inés. Aquella conversación permaneció mucho tiempo en su memoria. Desde entonces comenzaron a apoyarse mutuamente. Aquella amistad se convirtió en uno de los pilares más importantes de aquellos años. Mientras tanto, la relación con sus padres permanecía distante. Carmen la llamaba algunas veces para preguntarle cómo estaba. Antonio hablaba poco durante esas conversaciones.
Isabel seguía estudiando con el apoyo familiar. Teresa nunca mencionaba sus dificultades. Cuando Carmen preguntaba si necesitaba algo, siempre respondía lo mismo. Estoy bien. Mamá. Y cambiaba de tema. Los años continuaron pasando entre exámenes, trabajo y largas horas de estudio, hasta que una mañana recibió una noticia inesperada. La universidad le había concedido una beca parcial más amplia gracias a su rendimiento académico. Por primera vez sintió que el esfuerzo empezaba a dar resultados. Aquella tarde llamó a Inés. Lo conseguí. Sabía que lo lograrías, respondió su amiga. Teresa sonrió mientras observaba los tejados de Salamanca desde la ventana de su habitación. No era una victoria enorme, pero significaba algo importante. Alguien había visto su esfuerzo, y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Semanas después recibió una llamada inesperada. Era una clínica dental del centro de la ciudad. Habían recibido una recomendación de uno de sus profesores y buscaban una estudiante responsable para colaborar como asistente. Teresa permaneció varios segundos en silencio mientras escuchaba. Cuando la llamada terminó, observó el teléfono entre sus manos. Sin saberlo, aquella oportunidad estaba a punto de cambiar el rumbo de toda su vida, y también de acercarla, poco a poco, al sueño por el que había abandonado su hogar años atrás. La clínica dental se encontraba cerca del centro histórico de Salamanca, en una calle tranquila por la que cada mañana pasaban estudiantes y trabajadores camino a Plaza Mayor. Teresa llegó nerviosa a la entrevista. Había preparado cuidadosamente sus documentos y repasado varias veces todo lo que quería decir. Sin embargo, cuando entró en la consulta, descubrió que el doctor Álvaro Medina parecía más interesado en las personas que en los expedientes. Después de algunas preguntas, el odontólogo la observó durante unos segundos. «Tu expediente es excelente». Teresa agradeció el comentario. «Pero eso no es lo más importante», añadió él. Ella levantó la vista. «¿No?». Álvaro sonrió. «Las técnicas se aprenden. La paciencia con las personas no». Aquella frase quedó grabada en su memoria. Poco después comenzó a trabajar en la clínica. Al principio realizaba tareas sencillas, pero con el tiempo Álvaro empezó a confiarle mayores responsabilidades. Observaba cómo trataba a los pacientes nerviosos, especialmente a las personas mayores, y cómo siempre encontraba la manera de tranquilizarlos. Pronto comprendió que Teresa tenía algo difícil de enseñar: vocación. Durante los años siguientes, la clínica se convirtió en una segunda escuela. Allí no solo aprendió odontología, sino también cómo ganarse la confianza de quienes se sentaban frente a ella. Álvaro repetía a menudo: la gente no vuelve por una limpieza dental, vuelve porque se siente escuchada. Teresa nunca olvidó aquella lección. Mientras tanto siguió estudiando y trabajando. Hubo momentos de cansancio y algunas dudas, pero cada dificultad terminaba reforzando su determinación. Poco a poco dejó de sentirse una estudiante que intentaba sobrevivir y empezó a verse como una futura profesional. Inés seguía a su lado. Muchas tardes compartían un café cerca de la universidad y hablaban de sus planes para el futuro. «Cuando termines la carrera tendrás tu propia consulta», decía Inés. Teresa sonreía. «Primero tengo que terminar». «Y lo harás». Los años pasaron más rápido de lo que parecía. Llegó el último curso, después los exámenes finales, y finalmente el día de la graduación. Aquella mañana Salamanca amaneció luminosa. Las calles se llenaron de familias que caminaban hacia la universidad con orgullo. Teresa tenía 2 entradas. Una era para Inés. La otra permaneció guardada. No invitó a sus padres, no por resentimiento, sino porque sentía que aquel logro pertenecía a quienes habían estado presentes durante los años más difíciles. Cuando escuchó su nombre y recibió el título, una emoción profunda recorrió su cuerpo. Recordó la pequeña habitación alquilada, las noches sin dormir,
los turnos en la cafetería, y comprendió que todo el esfuerzo había valido la pena. Al terminar la ceremonia, Inés la abrazó. «Lo lograste». Sí. Aquella noche celebró de manera sencilla, contemplando las luces de Salamanca desde la ventana de su apartamento. Pero su historia aún no había terminado. Continuó trabajando junto al doctor Álvaro Medina. Los pacientes confiaban cada vez más en ella, y muchos pedían volver a ser atendidos por la joven odontóloga. Una tarde, después de una consulta especialmente complicada, Álvaro la llamó a su despacho. «Has llegado más lejos de lo que imaginas. Todavía me queda mucho por aprender». «Eso nunca cambia». Permaneció unos segundos en silencio antes de añadir: «Pero ya no necesitas que alguien te diga lo que eres capaz de hacer». Aquellas palabras impresionaron a Teresa más de lo que esperaba. Antes de marcharse, Álvaro añadió: «Quizá ha llegado el momento de pensar en algo tuyo». La idea permaneció durante meses en su cabeza. Comenzó a ahorrar, buscó locales, hizo cuentas, y también descubrió que abrir una consulta era más difícil de lo que había imaginado. Varias opciones no encajaban en su presupuesto. Incluso un pequeño préstamo que esperaba conseguir fue rechazado, y durante un tiempo pensó en posponer el proyecto. Pero siguió intentándolo. 2 años después encontró un pequeño local en una zona tranquila de Salamanca. No era grande ni lujoso, pero era suyo. La mañana de la inauguración, observó cómo colocaban el cartel sobre la entrada: «Doctora Teresa Castillo». Permaneció inmóvil durante unos segundos. Aquel nombre representaba años de sacrificio, esfuerzo y perseverancia. Respiró profundamente antes de abrir la puerta. Los primeros pacientes llegarían pronto. Mientras observaba la consulta vacía, sintió que una nueva etapa acababa de comenzar. Sin embargo, en la casa familiar de El Surguén, el tiempo empezaba a presentar una factura que nadie esperaba. Y el próximo desafío de Teresa no tendría nada que ver con estudios ni con trabajo. Pasaron varios años desde la inauguración de la clínica. Teresa consiguió algo que durante mucho tiempo había parecido imposible: estabilidad. No se hizo rica ni apareció en periódicos, pero construyó una vida tranquila. Los pacientes confiaban en ella. La consulta funcionaba bien y, por primera vez desde que abandonó la casa familiar, podía mirar el futuro sin miedo. Aún así, nunca rompió del todo el vínculo con sus padres. No los visitaba con frecuencia, pero de vez en cuando pasaba por El Surguén para tomar un café con ellos o preguntar cómo estaban. Las conversaciones seguían siendo cordiales, aunque existía una distancia que ninguno sabía cómo eliminar. Una tarde de otoño decidió visitarlos sin avisar. Al llegar, algo le llamó la atención. La casa estaba demasiado silenciosa. Cuando Carmen abrió la puerta, Teresa percibió enseguida su preocupación. «Qué alegría verte. Hija, ¿qué ocurre?» Carmen dudó unos segundos. «Tu padre no se encuentra bien». Teresa entró rápidamente. Encontró a Antonio sentado en el salón. Parecía más delgado y cansado de lo habitual. «¿Desde cuándo estás así?» «Solo estoy cansado». Pero Teresa sabía que aquello no era cierto. «¿Has ido al médico?» Antonio negó con la cabeza. «Ya se me pasará». Aquella misma tarde consiguió una cita médica. Los estudios revelaron problemas cardíacos que necesitaban tratamiento y seguimiento constante. La noticia golpeó especialmente a Carmen. Durante días apenas pudo dormir. Teresa reorganizó su agenda para acompañarlos a consultas, recoger medicamentos y ayudar en todo lo necesario. No lo hacía por obligación, lo hacía porque eran sus padres. Con el paso de las semanas, su presencia se volvió habitual en la casa. Mientras tanto, Isabel llamaba con frecuencia. Preguntaba por la salud de Antonio. Enviaba mensajes y alguna ayuda económica cuando era necesario. Sin embargo, la distancia y sus propias responsabilidades familiares hacían difícil que estuviera presente tanto como le habría gustado. Teresa nunca la juzgó.
Simplemente seguía haciendo lo que consideraba correcto. Aquello comenzó a producir un efecto inesperado. Antonio observaba en silencio. Veía a Teresa llegar después de trabajar, revisar recetas y acompañar a Carmen en cada nueva consulta. Cada visita le recordaba algo que llevaba años sin querer reconocer. Una tarde, mientras Teresa organizaba medicamentos en la cocina, Carmen se sentó frente a ella. Permaneció unos segundos en silencio. Después habló. «Hay algo que llevo mucho tiempo pensando». Teresa levantó la vista. «¿Qué pasa? ¿Mamá?» Carmen jugueteó nerviosamente con la taza de café. «¿Por qué nunca nos reclamaste nada?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Teresa sabía exactamente a qué se refería. ¿Reclamar qué? Lo de Isabel. Lo que hicimos contigo. Las veces que no te vimos. Carmen bajó la mirada. Pensé que Isabel necesitaba más ayuda. Tú siempre parecías fuerte. Y terminé creyendo que no necesitabas nada. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Me equivoqué. Teresa permaneció en silencio. Aquellas palabras llegaban tarde, pero llegaban. Te hicimos daño, ¿verdad? Teresa observó la taza que tenía delante. Pensó en la habitación alquilada, en las noches trabajando y en los años de esfuerzo. Finalmente respondió. Hubo momentos difíciles. Carmen cerró los ojos. Lo siento. Hija. Teresa la miró con calma. Reclamar no habría cambiado nada. Y aún así sigues aquí. Esta vez tardó unos segundos en responder. Porque siguen siendo mi familia. Aquellas palabras golpearon a Carmen con más fuerza que cualquier reproche. Esa noche, apenas pudo dormir. Por primera vez se enfrentó de verdad a los errores del pasado. Mientras tanto, Antonio pasaba muchas tardes sentado en el patio. Escuchaba a Teresa preguntar por su salud antes incluso de quitarse el abrigo. La veía llegar cuando más la necesitaban. Y poco a poco le resultó imposible seguir ignorando una verdad evidente. La hija a la que menos había valorado era precisamente la que nunca había dejado de estar presente. Aquella certeza comenzó a crecer lentamente en su interior. Y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ella. Porque había palabras que llevaba demasiados años sin decir, y el tiempo para decirlas empezaba a agotarse. El otoño avanzaba lentamente sobre Salamanca. Después de su enfermedad, Antonio había comenzado a ver muchas cosas de manera diferente. Cada visita de Teresa le recordaba algo que llevaba años sin querer reconocer. Una tarde le pidió que se quedara unos minutos más en el patio de la casa. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los tejados. Hay algo que necesito decirte. Teresa esperó en silencio. Antonio respiró profundamente. Te fallé. Las palabras parecían pesarle. Durante años creí que estaba haciendo lo correcto. Pensé que Isabel necesitaba más ayuda. Pensé que tú estarías bien porque siempre parecías fuerte. Bajó la mirada. Y dejé de ver muchas cosas. Teresa permaneció en silencio. Recuerdo aquel examen de matemáticas que trajiste cuando eras pequeña. Tu madre me habló de él. Ni siquiera recuerdo si lo miré. Aquella confesión la sorprendió. También recuerdo cuántas veces dijiste que querías estudiar. Y cuántas veces te respondimos que esperaras. Antonio negó lentamente con la cabeza. No fue justo. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido lejano de la calle. Nunca vi realmente todo lo que eras capaz de hacer. Y aún así fuiste tú quien regresó cuando más te necesitábamos. Teresa recordó la conversación escuchada detrás de una pared, la habitación alquilada y las noches de estudio. Pero también recordó a sus padres envejeciendo. Finalmente habló. Todavía pueden verlo. Antonio levantó la mirada. ¿Qué? Todavía estamos aquí. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. No hubo más explicaciones. Aquella tarde marcó el comienzo de una paz que parecía imposible años atrás. Los meses siguientes transcurrieron con tranquilidad. Teresa continuó visitando a sus padres,
y la familia empezó a recuperar poco a poco algo que había perdido. 2 años después, Carmen falleció mientras dormía. Fue una despedida serena. Antonio quedó profundamente afectado. Teresa permaneció a su lado durante aquellos meses difíciles. 6 meses más tarde, Antonio también se marchó. El funeral fue sencillo. Familiares, vecinos y amigos acudieron para despedirse. Teresa se ocupó de la mayor parte de los detalles. Días después llegó el momento de acudir al despacho de Fernando Ortega para la lectura del testamento. Fernando anunció que el patrimonio sería dividido en partes iguales entre las 2 hermanas. Isabel se sorprendió. Antes de continuar, el abogado sacó un sobre. Sus padres dejaron una carta para ambas. La habitación quedó en silencio. Fernando comenzó a leer. En aquellas líneas, Antonio y Carmen reconocían que habían sido injustos. Admitían que habían favorecido a Isabel creyendo que hacían lo correcto y que muchas veces no habían visto el esfuerzo silencioso de Teresa. También explicaban que el reparto igualitario no era un castigo. Era su forma de corregir un error comprendido demasiado tarde. Cuando la lectura terminó, nadie habló durante varios segundos. Isabel mantenía la vista fija sobre la mesa. Teresa observaba la carta sin sentir rabia ni triunfo. Solo tranquilidad. Al salir del despacho, caminaron juntas por una calle cercana al centro histórico. Finalmente Isabel rompió el silencio. ¿Lo sabías? No. Yo tampoco lo esperaba. Continuaron caminando unos metros. ¿Y qué sientes? Teresa pensó unos segundos. Creo que por fin entendieron algunas cosas. Isabel bajó la mirada. Durante años pensé que ellos tenían razón. Nunca me detuve a mirar cuánto estabas cargando tú sola. Teresa la observó. Cuando era joven estaba tan acostumbrada a recibir ayuda que nunca me pregunté qué estaba pasando contigo. Continuó Isabel. Supongo que también fui injusta. Hizo una breve pausa. Pasé muchos años creyendo que todo era normal. Teresa sonrió suavemente. Éramos jóvenes las 2. Isabel dejó escapar una pequeña risa triste. Tú creciste más rápido que yo. Aquellas palabras no borraban el pasado, pero ayudaban a cerrar una herida antigua. Se despidieron con un abrazo breve, más sincero que cualquier otro que hubieran compartido durante años. Aquella misma tarde Teresa regresó a la clínica. Los pacientes continuaban llegando. La vida seguía adelante. Antes de entrar se detuvo frente al cartel de la entrada. Doctora Teresa Castillo. Sonrió. Durante años creyó que necesitaba el reconocimiento de los demás para sentirse valiosa. Ahora sabía que no. Había construido su camino sola. Y aunque la disculpa de sus padres llegó tarde, también llegó la paz. Algunas heridas nunca desaparecen por completo. De vez en cuando todavía recordaba ciertas noches de juventud y palabras que habían dolido más de lo que admitía. Pero aquellos recuerdos ya no dirigían su vida. Respiró profundamente y abrió la puerta. Mientras comenzaba una nueva jornada comprendió que el verdadero éxito nunca había sido la herencia, ni las palabras de una carta. Había sido convertirse en la persona que decidió ser aquella noche. Muchos años atrás, cuando guardó un examen de matemáticas en un cajón y prometió que llegaría lejos, y lo había conseguido. Y así, mientras la vida seguía adelante en Salamanca, Teresa comprendió que algunas heridas nunca desaparecen por completo, pero sí pueden dejar de controlar nuestro futuro. Sus padres cometieron errores, como tantas personas a lo largo de la vida, pero también encontraron el valor para reconocerlos. Y quizá esa fue la herencia más importante que dejaron, la posibilidad de sanar aquello que durante años permaneció roto. Si esta historia te ha gustado, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que puede mejorarse o quieres compartir una opinión diferente, escribe el número 0. Nos encantará leerte. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre se demuestra de la manera correcta
y que incluso quienes más nos quieren pueden equivocarse. También nos enseña que la bondad y el esfuerzo silencioso terminan dejando una huella más profunda que el dinero o el reconocimiento. Todos merecemos sentirnos valorados y formar parte de una familia. A veces la vida no ofrece las mismas oportunidades para todos, pero una sola oportunidad puede cambiar un destino entero. La felicidad suele llegar cuando aprendemos a comprender, perdonar y pensar también en los demás. Personalmente, creo que una de las lecciones más hermosas de esta historia es que nunca es demasiado tarde para reconocer el valor de alguien que siempre estuvo a nuestro lado. Porque, igual que una pequeña luz encendida en una ventana durante la noche, un gesto sincero de amor puede guiarnos incluso después de muchos años. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, inspirada en situaciones humanas que podrían ocurrir en cualquier familia. Ahora te invitamos a dedicar unos minutos a pensar en las personas que han estado contigo en los momentos difíciles. Y si esta historia ha tocado tu corazón, puedes suscribirte al canal para seguir compartiendo relatos sobre la familia, el perdón y las segundas oportunidades.